Bueno, conceptos básicos de programación. Vamos a repasar un poco antes de empezar a usar el programa R. Vamos por el principio. ¿Qué significa programar? Programar significa ordenar a una computadora que ejecute una tarea. En algún sentido, programar es parecido a escribir una receta de cocina. En una receta, uno detalla bien las instrucciones de cada paso de forma tal que después cualquier otra persona pueda seguirlas y obtener el mismo resultado. Es decir, que la receta sea reproducible. Bueno, en el caso de la programación, si bien la que escribe la receta es una persona, la que eventualmente cocina la receta, es decir, procesa el código, es la computadora. Otra cosa que tienen en común las dos cosas es que para ambas es necesario conocer el idioma en el cual están escritas. Sin embargo, una diferencia importante es que mientras que en los lenguajes naturales, que son los que hablamos, con los que escribimos una receta, siempre se admite cierto grado de ambigüedad, los lenguajes de programación no admiten ninguna ambigüedad. Por ejemplo, si yo le pido a una computadora que calcule el promedio de una variable en el lenguaje R, pero no le especifico qué variable o le escribo mal el nombre de la variable, la computadora no puede adivinar qué variable es y lo que va a hacer es devolverme un error. Bueno, entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? Es un conjunto de símbolos, que pueden ser palabras, dígitos o gráficos, relacionados entre sí a través de reglas gramaticales bien definidas y que se usan para controlar el comportamiento de una computadora. Ahora bien, una pregunta interesante es ¿cómo hace una computadora para entender un lenguaje de programación? Y acá no me refiero al debate filosófico sobre qué significa entender o si las computadoras piensan como lo hacemos los humanos. Me refiero a entender como la capacidad de procesar un código en un lenguaje. Entonces, en concreto, para que la computadora pueda procesar código escrito en el lenguaje R, por ejemplo, primero necesita tener instalada alguna versión del software R, si no, no podemos correr nada. Pero también me podrían decir, y bueno, ¿y cómo entiende la computadora esa versión de R? Bueno, a eso les puedo contestar que en realidad R está parcialmente escrito en otro lenguaje que se llama C. Y me pueden decir, bueno, ¿y cómo entiende entonces la computadora este lenguaje C? Bueno, resumiendo mucho, existen algunos lenguajes que se ocupan de traducir las instrucciones que nosotros entendemos, es decir, las que están en palabras, al lenguaje de señales binarias, que es lo que eventualmente entiende una máquina. Es decir, todo lo que ustedes ven en una computadora, en algún punto se termina traduciendo a combinaciones de ceros y unos. Bueno, esta discusión excede un poco el contenido de estos videos, pero si les resulta curioso, googleen, por ejemplo, la diferencia entre lenguajes de bajo y alto nivel. Los lenguajes de bajo nivel, por ejemplo, son los que se ocupan de comunicarse directamente con la máquina, y los de alto nivel son programas como R. O googleen qué es un compilador y qué hace un compilador con el código fuente de un programa, si les interesa. Bueno, pero más allá de las cuestiones técnicas que no son tan relevantes, en realidad yo acá les quiero transmitir un mensaje, que es que, como dijo Newton, si llegamos hasta acá es porque estamos parados sobre hombros de gigantes. O sea, ya se dieron cuenta, para poder explicarles cómo funciona un lenguaje, les tuve que mencionar dos lenguajes más. La infraestructura digital de la civilización moderna está emplazada sobre un entramado enorme de lenguajes de programación solapados que fueron evolucionando por el esfuerzo de miles de personas a lo largo de la historia. Y bueno, ahora les toca participar a ustedes. Bueno, pero para esto antes necesitamos repasar más definiciones básicas. ¿Qué es un comando? Es una instrucción específica dada a una computadora para que realice determinada tarea. Acá les puse varios ejemplos de comandos en diferentes lenguajes. Primero, a la izquierda tienen un comando en R para crear un objeto llamado A, que vale 5, y sumarle 10. Yo escribo esto y la computadora me devuelve 15, que es el objeto, más 10. Después a la derecha tienen un comando en Python que se usa para imprimir una cadena de texto, que simplemente es un conjunto de caracteres, de letras. En este caso es el comando que se llama print o imprimir, y imprime la cadena o la uva. Yo lo proceso y la computadora me devuelve o la uva. Después tienen otro en el lenguaje SQL que se usa para obtener la totalidad del contenido de una tabla de datos. En este caso el comando es select *from DBO customers, que es el nombre de la tabla. Y acá arriba tienen el comando abrir para abrir archivos en PowerPoint, que seguramente ya lo conocen, que en este caso no se ejecuta escribiendo un código, sino a través de una interfaz gráfica.
Bueno, y tanto hablar de código. ¿Qué es un código? Un código es cualquier texto escrito en un lenguaje de programación. Básicamente, un archivo con muchos comandos escritos. Acá, por ejemplo, les puse un pedazo del código fuente de la página de inicio de Google que está escrito en lenguaje HTML que se usa para hacer páginas web. También es un mundo enorme que nosotros no vamos a tocar mucho. Pero bueno, si les interesa, en cualquier explorador en general, si tocan la combinación de teclas Control y la letra U, van a poder ver el código fuente de cualquier página. Bueno, seguimos con definiciones. Una función es un pedazo de código compuesto por más de un comando que puede ser procesado múltiples veces sin tener que reescribirlo cada vez. Acá, por ejemplo, escribí una función en lenguaje R para componer un saludo. Tiene un solo argumento que tiene que ser un nombre propio en formato de texto. Entonces, una vez que yo defino la función, que acá llamo es saludar, le pongo ese símbolo, le pongo function, invento esta palabra nombre propio y después escribo los comandos que tiene que hacer esa función. Después de definir esa función, yo puedo escribir simplemente saludar, entre paréntesis, Roberto, y la computadora me devuelve hola Roberto, ¿cómo estás? Si hubiese puesto saludar, entre comillas, María, la función me hubiese devuelto hola María, ¿cómo estás? Bueno, esta función es bastante pava y no sé para qué puede servir, pero me ahorré de escribir 3 palabras cada vez que quiero componer un saludo. Bueno, en realidad la distinción entre comandos y funciones no es tan clara porque en última instancia todos los comandos son funciones, ya que como discutimos recién, todos los comandos están definidos a partir de otros comandos que hasta pueden estar en un lenguaje diferente. Quizá una definición más útil que les puede servir es entender a las funciones como comandos creados libremente por el usuario, a diferencia de los que ya vienen definidos en el programa. El hecho de que la programación nos permita crear nuestras funciones libremente, bueno, con la única restricción de que tienen que respetar las reglas del lenguaje en el cual están escritas y usar los comandos de ese lenguaje, esto es lo que le da un potencial enorme a la programación para automatizar y eficientizar tareas. Y bueno, y también hacer otras cosas que de otra forma no podríamos hacer con nuestra mente y un lápiz y un papel. Por ejemplo, si yo les digo que encuentren todos los números primos de 20 dígitos o más, probablemente pueden tardar una eternidad. Bueno, con la computación se puede hacer. Además de las funciones que uno puede crear, existe gente que crea funciones para resolver problemas recurrentes y las publica para que estén disponibles para que cualquier otra persona las use. Bueno, cuando esto lo hacen de una forma estructurada, crean lo que se llama paquetes o librerías. Un paquete es una colección de funciones prehechas en un lenguaje de programación determinado que sirven para hacer determinadas tareas. Y además en general incluyen documentación, que es lo que explica qué hace cada función para que sea más amigable al que quiera aprender ese paquete, y también da ejemplos de cómo se usa. Acá les puse algunos ejemplos de librerías. Por ejemplo está ggplot2 en R, que se usa para crear gráficos. Es decir, ggplot2 tiene una cantidad de funciones que hizo una persona o un grupo de personas en base a los comandos básicos que te provee el lenguaje R. Entonces, cuando yo quiero hacer, por ejemplo, un gráfico de barras, llamo a la librería ggplot2 y uso solamente una función que me ahorra tener que aprender todos los comandos en el lenguaje básico de R para poder llegar a ese gráfico. Ya lo vamos a entender mejor porque lo vamos a ver. Después está la librería, por ejemplo, Scrappy en Python, que se usa para hacer web scraping, que significa extraer información de páginas web de forma automatizada. Y después puse TensorFlow, que es de C++, o también se usa en Python, para usar modelos de Machine Learning y redes neuronales. Acá les hago un esquema que quizá los ayude a entender todo esto. El rectángulo acá representaría la totalidad del lenguaje de programación R. Los diferentes círculos serían las diferentes librerías o paquetes que a su vez contienen comandos específicos de cada librería. Cabe destacar que hay algunas librerías que vienen con el programa R cuando uno se lo instala, como por ejemplo la librería base, pero hay otras que el público genera y que uno se las puede instalar una vez que tiene instalado el programa, como por ejemplo la librería GeoArt, que está hecha por un argentino para manejar datos geográficos de Argentina. Y después están las funciones que no necesariamente están adentro de paquetes, que son funciones o agrupamiento de comandos
que el usuario puede crear libremente a su disposición. Por último, veamos qué significa que un software sea de código abierto. Un software es de código abierto o open source cuando la sintaxis de comandos original en la que está escrito está disponible para que cualquiera la mire, la modifique y la comparta sin tener que pagar derechos de autor. Hay algunos detalles técnicos y legales que hacen la cuestión, pero esta es la idea general. R, por ejemplo, es de código abierto. Las ventajas de esto son varias. Primero, el hecho de que uno pueda modificar el código fuente de un programa significa que uno no tiene que tomar las funciones como vienen y estar atado a cómo están definidas, sino que puede modificarlas para adaptarlas a sus propias necesidades. Además, si uno crea funciones o paquetes enteros nuevos con los comandos que vienen con el programa, las puede compartir a cualquiera libremente sin tener que preguntarle a nadie. Justamente eso es lo que pasa con las llamadas librerías o paquetes y sucede tanto en R como en Python como en otros programas. Después, otra ventaja es que es gratis. Bueno, obviamente si lo pensamos en términos de costos para uno o para un negocio, es claro que es una ventaja. Pero además piensen en el resto. El hecho de que sea gratis significa que es más fácil, es más probable que haya más usuarios escribiendo código en R. Y como vamos a ver, la comunidad de la programación se caracteriza por ser un ambiente sumamente colaborativo. ¿Por qué esto? Si yo tengo un problema, se lo puedo comentar a la comunidad, por ejemplo a través de un blog, de forma tal que cualquiera pueda reproducir ese problema y eventualmente quizá me dé una solución. Y cuantos más usuarios haya, es más probable que exista ese alguien, o sea, que haya una persona que me conteste. O mejor, seguramente ya hay alguien que tuvo ese problema y lo subió y otra persona le contestó. Entonces yo ni siquiera tengo que hacer el esfuerzo de preguntarle a la comunidad cómo resolver mi problema. Puedo fijarme cómo resolvieron el problema que ya tuvo otro. De la misma manera, si yo tengo un código que creo que le puede resultar útil a otras personas, puedo publicarlo en una plataforma como GitHub. Por eso está el simbolito este del gato acá, que estaba en el video anterior que no les comenté. Este código se puede subir de manera prolija y didáctica como para que cualquier persona lo pueda ver e incluso descargar para poder utilizarlo. En la descripción les voy a dejar un link a un proyecto bastante rústico que tengo publicado en GitHub, que tiene archivos en donde yo me voy anotando cosas de computación que voy aprendiendo y no quiero tener que memorizar. Como les dije, para mí la clave no está tanto en memorizar las cosas, sino en desarrollar cierto nivel de entendimiento que nos permita movernos cómodamente entre entornos cambiantes. Se van a dar cuenta que, por ejemplo, en estadística, si bien a veces sirve acordarse de algunas fórmulas de memoria, cuando realmente aprenden es cuando entienden la fórmula y ya no se acuerdan tanto de la fórmula como se ve, sino el razonamiento detrás de la fórmula. Por más que no visiten mi página de GitHub, les recomiendo mucho que a medida que vayan aprendiendo a programar o a hacer otras cosas con la compu, se vayan haciendo un archivo en donde pongan los códigos genéricos de cosas que vayan aprendiendo. Si no, les va a pasar que quieren hacer algo y se van a romper la cabeza tratando de acordarse, bueno, en qué trabajo práctico, en qué carpeta está el archivo con el código con el cual yo ya hice esto, porque yo ya sé que lo hice. Si no saben por dónde empezar, vayan a la carpeta de R, mi proyecto de GitHub, y van a ver un archivo que se llama Cosas Útiles, en donde yo básicamente voy anotando de una manera un poco caótica todo lo que voy aprendiendo en R. Está un poco desprolijo, así que si a alguno se le ocurre una mejor manera de ordenarlo, les agradecería la ayuda. Bueno, hasta acá llegamos con conceptos básicos. El próximo video va a ser para empezar a entender lo que es R y RStudio y ver cuáles son los componentes del programa. Bueno, nos vemos allá.